Aragón vota. Por primera vez la comunidad autónoma celebra unas elecciones autonómicas anticipadas que no coinciden con las municipales. Más de 1 millón de aragoneses están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en las Cortes de Aragón. Elegimos 67 diputados. Hola, buenas tardes. La jornada de votaciones ha comenzado sin incidencias importantes que destacar. Los colegios han abierto puntuales a las 9 de la mañana y estarán abiertos hasta las 8 de la tarde. Recorremos en directo las 3 capitales y empezamos en Zaragoza. Elisa Navarro, ¿cómo se está desarrollando la jornada de votaciones? Pues la jornada se desarrolla con normalidad, aunque en colegios como este, donde nos encontramos del barrio de Valdespartera, que es grande, la afluencia de votantes ha sido constante a lo largo de toda la mañana e incluso se han llegado a registrar filas. Una imagen bien distinta la que nos deja este mediodía. Este colegio es tan solo uno de los 467 colegios repartidos en toda la provincia de Zaragoza, donde 755.000 aragoneses están llamados hoy a las urnas. Más de 175.000 personas están llamadas a las urnas aquí en la provincia de Huesca. Los 255 colegios electorales que hay repartidos por todo el Alto Aragón se han abierto con normalidad. Hoy las urnas decidirán los 18 diputados autonómicos que representarán a Huesca en las Cortes de Aragón. En la provincia de Teruel son 106.060 las personas con derecho a voto que hay en los 275 colegios electorales que hay, como este de la capital turulense, del Polideportivo San Fernando. Como curiosidad, en el único de la localidad de Salcedillo, con 11 personas con derecho a voto, a las 9:05 ya habían ejercido su derecho 5 de esas personas, otros 3 lo habían hecho por correo, pero los miembros de la mesa están a la espera de uno de los vecinos que todavía no ha pasado por el centro de convivencia donde está ubicado el colegio. A estas horas, los candidatos de todas las formaciones políticas con representación en las Cortes de Aragón ya han votado. Los candidatos de PP, PSOE, Izquierda Unida, Sumar y Podemos Alianza Verde han votado en Zaragoza. El candidato de Vox, el de Teruel, Existe Aragón, y el del PAR han votado en Teruel, y el candidato de CHA en la provincia de Huesca. Yo también lo espero. Por primera vez en unas elecciones autonómicas hemos conocido datos de participación a las 11:15, solo 2 horas después de la apertura de los colegios electorales. Esa participación llegaba casi al 11%. María Marco. Sí, como dices, es la primera vez que estos datos, que este porcentaje de participación se conoce a esa hora, por lo que no podemos comparar los datos con los de comicios anteriores. A las 11:15 de la mañana en toda la comunidad había votado el 10,86% de la población, siendo Zaragoza la provincia en la que más se había votado y Huesca en la que menos, aunque la variación entre las 3 provincias ha sido mínima. Nosotros seguimos aquí en el centro de datos, ubicado en el Palacio de Congresos de Zaragoza, donde está previsto que en los próximos minutos comparezca la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, para actualizar esos datos de participación. Gracias, María. Aragón TV y Aragón Radio se vuelcan con las elecciones autonómicas y preparan un amplio dispositivo para un programa especial que comenzará a las 7:30 de la tarde. Noelia Amorós. Sí, contará con 3 platos, este de aquí de la Aljafería, el centro de datos en el Palacio de Congresos y el plato de informativos de Aragón TV. Habrá más de 20 puntos de directo por todo Aragón y Madrid para seguir toda la información minuto a minuto. También a las 7:30 de la tarde arrancará el programa especial de Aragón Radio para contarles todo lo que ocurra este 8 de febrero. Gracias, Noelia. El temporal da una pequeña tregua en Andalucía, donde ha dejado de llover. Pese a ello, los 11.000 desalojados siguen sin poder volver a sus casas. Hoy algunos han podido recoger algunos enseres en localidades como Grazalema. Ahora preocupa el terreno muy inundado y las crecidas de los ríos, no solo en Andalucía, también en otras comunidades como Extremadura, Galicia o Castilla y León.
Tras el empate del Real Zaragoza ante el Eibar, hoy juega la Sociedad Deportiva Huesca en Gijón. Allí debe ganar al Sporting para salir del descenso al que cayó ayer. Los de Bolo quieren una segunda victoria consecutiva en una tarde que podría dejar los debut de Michael y la Quintana. Y la mañana lo que nos ha dejado es la derrota del Casademont Zaragoza femenino en Lugo. Ha caído por 3 puntos, 70-67 ante el Ensino, acusando problemas defensivos. Es el segundo tropiezo consecutivo en Liga de las rojillas. Hoy tenemos más estabilidad que la jornada de ayer, pero también se producirán algunos chubascos débiles, intervalos de nubes, en fin, un día bastante variable. Tenemos algo de aire frío en altura, por lo que esos chubascos pueden producirse durante últimas horas de esta tarde. Vientos que irán ganando fuerza y mañana llega otro frente, aunque como veremos en el espacio del tiempo, no nos afectará de pleno como sí lo hará lamentablemente a otras comunidades autónomas. Aragón Noticias. Más de 1 millón de aragonesas y aragoneses están llamados hoy a las urnas en estos comicios autonómicos. Los colegios electorales han abierto puntuales a las 9 de la mañana y permanecerán abiertos hasta las 8 de la tarde. Una jornada que por el momento se desarrolla sin graves incidencias. Comenzamos haciendo un recorrido por las 3 capitales aragonesas para ver cómo se está desarrollando esta jornada de elecciones autonómicas. La primera vez que se han adelantado unas elecciones en nuestra comunidad. Iniciamos este recorrido en Zaragoza. Elisa, cuéntanos cómo va el flujo de votaciones en estos momentos. Pues la jornada de votación se está desarrollando con normalidad. A estas horas siguen entrando personas, pero nada que ver con la imagen que nos dejaba hace unas horas este colegio del barrio de Valdespartera, donde además también está siendo muy común que los niños vengan a acompañar a sus padres a votar. Por delante, casi 6 horas de votación que se hacen algo largas y pesadas para los que llevan aquí desde las 8 de la mañana. Son los integrantes de las mesas electorales que dicen que se lo tienen que tomar con filosofía para aguantar así toda la jornada. Aquí en Zaragoza se eligen a 35 de los 67 diputados de las Cortes de Aragón. En los diferentes colegios que hay repartidos por toda la provincia de Zaragoza son 467 en total, donde 755.000 aragoneses están llamados hoy a las urnas. Aquí en la provincia de Huesca esta jornada electoral se está desarrollando con normalidad. Han abierto esos 255 colegios electorales, más de 400 mesas a las que están llamadas 175.000 personas. De ellas, 5.200 son jóvenes que votan por primera vez en unas elecciones autonómicas. De todos estos votos dependen los 18 diputados autonómicos que representarán a Huesca en las Cortes de Aragón. A lo largo de la mañana en centros electorales como hemos podido ver a muchas familias, y es que los más pequeños tienen cierta curiosidad por ver cómo votan sus padres, también los que aprovechaban el paseo hasta aquí para salir con el perro y los que han llegado con la ropa deportiva. Normalidad también en los colegios de la provincia de Teruel, donde en los de la capital el cambio de numeración de las secciones sí que está generando cierto despiste entre los electores a la hora de encontrar la mesa correcta en la que tienen que votar. En este polideportivo de San Fernando a esta hora ha bajado un poco el volumen de esas personas que se acercan a ejercer su derecho a voto, que ha sido constante goteo durante toda la mañana y con importantes colas entre las 12 y la 1:30. En los 275 colegios que hay en la provincia están llamados a las urnas un total de 106.060 electores, algo más de 3.000 nuevos en estos comicios al haber cumplido los 18 desde las últimas elecciones autonómicas. Aquí se eligen 14 diputados autonómicos. Más de 1 millón de aragoneses están llamados a votar este domingo. Desde las 9 de la mañana, las más de 2.200 mesas electorales reciben votantes. Veníamos con las ideas claras. Hemos aprovechado ahora, primera hora, si ya nos lo quitamos. Por la mañana, así ya tienes todo el día libre. El paseo de la mañana con el perro y pues, ya de paso nos acompaña un poco. Pues sí, me gusta madrugar y a primera hora dejar la tarea hecha y esperar a la noche a ver qué pasa. Los carteros también han entregado los casi 20.000 votos por correo de todos aquellos que no podían acudir a las urnas en esta jornada. Y ayudados por Cruz Roja, también han acudido las personas ingresadas en los diferentes hospitales aragoneses que han solicitado el servicio, como Juan José y Fernando. Dijo mi señora que por correo, dije que no. Pero se ha precipitado todo mucho, me ha sido imposible hacerlo por correo. Más de 200 personas y 50 vehículos forman parte de este dispositivo.
Nos llaman particulares pues pidiendo pues que sus familiares quieran ir a votar y ahí se gestiona. Unas elecciones autonómicas que por primera vez van en solitario. Hasta las 8 de la tarde las puertas de los colegios electorales estarán abiertas. A votar como toca, como hay que hacer para expresar nuestro voto. Sí, desde que cumplí los 18 he votado en todas. Si no votas no puedes opinar, dicen en mi pueblo. Nada, hemos venido aquí a dar el DNI, meter el sobre por primera vez y nada, pues ha sido interesante. 32.900 jóvenes ejercerán por primera vez su derecho a voto. Hasta sus respectivos colegios electorales han acudido ya todos los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón para votar. Casi todos ellos han sido muy madrugadores. Los hemos visto llegar junto a sus familiares y también arropados por sus compañeros de partidos. Todos ellos han lanzado un mensaje a los aragoneses animando a la participación. En el Instituto Virgen del Pilar de Zaragoza mucha expectación ha generado la llegada del candidato del Partido Popular, Jorge Azcón. Tenemos la oportunidad de hablar solo en Aragón, pero seguro que se nos va a escuchar en toda España. Por eso es importantísimo que hoy todos vayamos a votar, votar, votar. Arropada por sus compañeros del partido, la candidata socialista Pilar Alegría ha ejercido su derecho al voto en el Instituto Goya de Zaragoza. Lo que hoy decidimos los aragoneses y las aragonesas con nuestro voto es el presente y es el futuro de nuestra comunidad autónoma, de nuestra tierra. Hacer un llamamiento a esa movilización, a esa participación. En la capital turolense hemos visto depositar su voto al candidato de Vox, Alejandro Nolasco, que ha sido el último de los 8 en hacerlo, sobre las 12:30. Animamos a todo el mundo a que participe con muchísima fuerza, porque de verdad se está abriendo un camino esperanzador para cambiar las cosas. El candidato de Chunta aragonesista, Jorge Puello, ha votado en su pueblo natal, la localidad oscense de Fons. Hoy Aragón se la juega, la gente está respondiendo y eso es lo que le decimos a todo el mundo, que participe, que vaya a votar y que sea parte de este día histórico. El candidato de Aragón, Teruel Existe, ha ejercido su derecho al voto en Navarrete del Río, donde está la mesa electoral de Cutanda, municipio en el que está censado Tomás Guitarte. El voto es uno de los recursos más potentes que tenemos los ciudadanos y es importante ejercerlo. Arropada por su hija y parte de la ejecutiva, la candidata de Izquierda Unida Movimiento Sumar, Marta Bengochea, ha votado en el Colegio Público Parque Venecia, en Zaragoza. No hay nada decidido, todavía hasta las 8 de la tarde está todo por decidir. Salir a votar, salir con dignidad y salir con ilusión. Y en Villanueva de Gállego ha votado María Goicoechea, la candidata de Podemos Alianza Verde. Cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha y, por tanto, ese mensaje de participación, de esperanza y de que otro Aragón es posible. En la localidad turolense de Gúdar ha ejercido su derecho al voto el candidato del partido aragonés, Alberto Izquierdo. Ya hemos ejercido nuestro derecho al voto y a esperar y a desear sobre todo que la gente participe, que la gente vaya a votar, yo creo que es muy importante. Un mensaje compartido por todos los candidatos, el llamamiento a los ciudadanos para acudir a las urnas en esta jornada electoral. A las 11:15 de la mañana se han ofrecido los primeros datos de participación, que han sido del 10,8%. Aragón ha dispuesto un centro de recogida de datos en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Y hasta allí nos vamos en directo, porque a las 2:15 se espera que haya una nueva comparecencia con nuevos datos de participación. Marimar Cariñena. Muy buenas tardes desde el Palacio de Congresos de Zaragoza, centro de operaciones de esta jornada electoral. Así es, estamos muy pendientes de la rueda de prensa que en unos minutos ofrecerá la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, para dar un segundo avance de participación. Un dato que ya podremos comparar con las anteriores elecciones de 2023, cuando la participación a las 2 de la tarde fue de casi el 41%, es decir, más de 400.000 aragoneses ya habían votado a esa hora. La jornada está transcurriendo con total normalidad. Aquí en el centro de datos se recibe y se supervisa toda la información que llega directamente de las mesas electorales repartidas por todo Aragón a través de un sistema de inteligencia artificial que se utiliza por primera vez en unas elecciones autonómicas. Recordamos el último dato del que disponemos hasta ahora. La participación a las 11 de la mañana era de casi el 11%. Hasta luego, buenos días. En la provincia de Zaragoza es un 10,91% de las 1.482 mesas. En la provincia de Huesca, un 10,41% de las 403 mesas totales. Y en la provincia de Teruel, un 10,74% de las 328 mesas.
En estas elecciones los aragoneses eligen la composición del Parlamento autonómico. La sede está en el Palacio de la Aljafería. En total, en las Cortes de Aragón nos representan 67 diputados. Son 18 por la provincia de Huesca, 35 corresponden a Zaragoza y 14 a Teruel. La mayoría absoluta para gobernar se establece en 34 diputados. Una jornada, la de hoy, que a pesar de que está transcurriendo con normalidad, ha dejado, como siempre, anécdotas para el recuerdo. Si hablamos de la fiesta de la democracia, sin duda hay que ir a Salcedillo, Teruel, porque allí desde hace muchos años votan todos. Las últimas elecciones a las 9:15 de la mañana se cerraba la mesa electoral y el escrutinio, pero este año ha habido un rezagado. Están empadronadas 14. De los 14 son 3 pakistaníes que no votan en estas elecciones y estamos esperando a esa última persona para poder cerrar mesa electoral. En Teruel capital las mesas están llenas de historias. La experiencia de esta la pone María. Ya ha sido vocal 2 veces y hoy le toca presidir. Es un día agotador a ratos, pero bueno, también muy interesante. Ya veremos si Rubén piensa lo mismo, porque para él este 8F es el de las primeras veces. Se estrena como votante y también como vocal. Por eso no sabía que estos días la policía que está presente... Pues en estos momentos la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, comparece en ese centro de datos ubicado en el Palacio de Congresos de Zaragoza para dar nuevos datos de participación. La escuchamos en directo. Para garantizar el desarrollo normal, tranquilo y responsable de esta jornada, que es lo que está caracterizando este día. Sobre todo también a las fuerzas y cuerpos de seguridad que están desplegados por el territorio, a la Cruz Roja, una vez más, que está haciendo un trabajo magnífico, garantizando la movilidad de las personas que tienen más dificultad para desplazarse a los colegios electorales y, sobre todo, pues bueno, el buen ambiente que está habiendo, y así se nos transmite en los colegios electorales. Todos, además, los aragoneses y aragonesas pueden estar haciendo un seguimiento de los resultados a través de la web puesta a disposición y también de esa APP que en estos momentos ya tiene los datos para los resultados de participación a las 2 de la tarde y que ahora les voy a pasar a detallar. Es el segundo avance que damos en esta jornada y, a diferencia del primer avance, aquí sí que tenemos ya datos de la participación que hubo en el año 2023, en las elecciones autonómicas anteriores, y podemos hacer esa comparativa. En estos momentos podemos decir que el total de Aragón, la participación ha sido del 40,93%. Apenas una diferencia de 0,03 puntos con respecto a 2023. Por lo tanto, podemos decir que la participación es considerable que se está llevando a cabo en los colegios. En ese primer avance había un 10,85% de participación, por lo tanto ha habido un incremento muy importante para llegar a ese más del 40% de participación. Y vamos a poder verlo también por provincias. En el caso de Zaragoza, la participación ha sido del 41,82% a las 2 de la tarde, con un ligero incremento de 0,83 puntos con respecto a 2023, que fue del 40,99%. Si vamos a la provincia de Huesca, en este caso la participación es del 37,73%, frente al 39,61% de 2023, y en este caso hay una ligera diferencia de 1,88 puntos. Y finalmente pasaríamos a detallar la participación en la provincia de Teruel, donde en este caso la diferencia es mayor entre el 2026-2023. Estamos en un 39,75% de participación frente al 42,89%. Por lo tanto, un grado satisfactorio de participación, podemos decir. Es muy importante que en una jornada como la de hoy, donde estamos decidiendo el presente más inmediato y el futuro de nuestra región, de Aragón, los aragoneses se animen a participar. La misma importancia de esta participación tiene que ver con esa suma
de aportaciones a este proyecto de futuro y por eso queremos animar a que esta jornada, en la que sobre todo lo que prima es la normalidad, la tranquilidad y que tiene un fuerte valor democrático, los aragoneses se animen a participar hasta el cierre de los colegios electorales. Aún no hemos llegado al ecuador de esta jornada y, por lo tanto, hasta el próximo avance, que será, les recuerdo, a las 6:15, esperamos que este grado de participación siga incrementando, porque eso hará también que los resultados estén más respaldados por una mayoría de aragoneses. Muchísimas gracias. Me pongo a su disposición por si quieren formular alguna cuestión. Hasta el próximo avance. Bueno, pues destacaba la vicepresidenta Mar Vaquero el buen ambiente en el que está transcurriendo esta jornada electoral y actualizaba el dato a esta hora, cuando son las 2:20 de la tarde, el dato de participación es de casi un 41% en todo Aragón, ligeramente superior en tan solo unas décimas al dato anterior que correspondía a los comicios de 2023. Como saben, Aragón Televisión se está volcando en la cobertura de estas elecciones y para esta noche Aragón TV despliega un amplio dispositivo electoral en un programa que comenzará a las 7:30 de la tarde. Por primera vez, la televisión tendrá 3 sets para seguir y analizar la jornada. El centro de datos, las Cortes de Aragón y el plató de informativos. Todo para que ustedes estén bien informados de todo lo que suceda en esta jornada electoral. Sofía Villa. La próxima cita será a las 6 de la tarde con un avance para conocer los nuevos datos de participación. Más tarde, a las 7:30, comenzará el programa especial 8F, Noche Electoral, que tendrá lugar en 3 escenarios. Aquí, en este plató de informativos, en las Cortes de Aragón y en el centro de datos. A las 8, en cuanto cierren los colegios electorales, podrán conocer los resultados del sondeo exclusivo que durante toda la jornada está realizando GAZ3 para Aragón Televisión, con encuestas a más de 4.000 personas. Y la noche seguirá aquí, en Aragón Televisión y Aragón Radio, para conocer los resultados finales de este 8F. Más de 4.000 llamadas para adelantarse a lo que van a decidir 1 millón de electores. Las encuestas ya no se hacen a pie de urna en los colegios, se elaboran por teléfono, seleccionando perfiles distintos. Nos ha permitido ver cuál es el apoyo a las distintas formaciones, incluso los movimientos que ha podido haber de cambio de voto a lo largo de la jornada electoral. Dudas, respuestas y movimientos de última hora, y esta vez entra en juego la inteligencia artificial para ganar precisión. Va a ser la primera vez que en Aragón apliquemos inteligencia artificial para mejorar la muestra. Esas 4.000 entrevistas realmente estén representando la pluralidad. Con la inteligencia artificial se hace muchísimo más rápido. Tecnología sí, pero hay que interpretar, revisar y ajustar los datos. No deja de ser una encuesta hecha a seres humanos, no es siempre una ciencia precisa. A eso se suman las peculiaridades de una comunidad como Aragón. El electorado aragonés es que es un electorado muy volátil. Prácticamente la mitad del elector vive en Zaragoza y luego municipios muy distintos. Sondeos que orientan, que marcan tendencias, pero no escriben el resultado que se conocerá esta noche. Este será otro de los escenarios del programa especial de elecciones de Aragón TV. Desde este plató en el Palacio de la Aljafería, Javier de Sola y analistas habituales de esta casa analizarán el sondeo, el escrutinio y las comparecencias de los distintos candidatos. El dispositivo informativo contará con más de 200 profesionales, 3 platós, 15 cámaras de estudio y más de 20 puntos en directo entre Aragón y Madrid. A las 7:30 de la tarde comenzará el programa especial que se prolongará hasta conocer los resultados definitivos. La televisión y radio autonómicas ofrecerán su mayor despliegue para cubrir al detalle este 8 de febrero. Desde las 7:30 de la tarde, Aragón TV seguirá minuto a minuto la noche electoral con más de 20 puntos de directo en Aragón y Madrid. Desde este plato de informativos, Noemí Núñez y Javier Gastón conectarán con todos los rincones de interés informativo para conocer la última hora de los colegios electorales y con las diferentes sedes de los partidos políticos. En el Palacio de Congresos de Zaragoza, Mari Marcariñena actualizará las incidencias y participación a medida
medida que avance el recuento de los votos. Y desde las Cortes de Aragón, en el Palacio de la Aljafería, Javier de Sola y analistas habituales de la televisión autonómica analizarán a partir de las 8 el sondeo de GAT3 para esta casa y las primeras reacciones. También Aragón Radio desplegará a sus equipos por toda la comunidad para contarles todo lo que ocurra este domingo. Una programación especial que se prolongará hasta los resultados definitivos del escrutinio de las primeras elecciones autonómicas adelantadas en Aragón. Por primera vez, las elecciones para elegir los representantes de los aragoneses no coinciden con ninguna otra votación. Un hecho que permite que medios nacionales y autonómicos tengan la vista puesta en los resultados de estos comicios. Para que se hagan una idea, hay acreditaciones casi para 80 medios de comunicación y 180 periodistas para contar estos comicios al resto del país. Estas elecciones, en las que solo vota Aragón, han despertado el interés de medios de comunicación de todo el Estado. Una jornada electoral que muchos seguirán desde este centro de datos, ubicado en el Palacio de Congresos de Zaragoza, donde están acreditados unos 30 medios. Muchísima más expectación, es todo también en clave de política nacional y eso se está notando tanto en los medios que estamos cubriendo estas elecciones como en la llegada de los presidentes de los partidos políticos a nivel nacional. En otras elecciones, como entran a concursar toda España, pues tenemos muy poquita repercusión. Sin embargo, en estas elecciones, como somos los únicos, pues estamos todo el día en los telediarios. Estos comicios de Aragón se siguen con atención desde otras comunidades autónomas. Concita el interés mediático de otras comunidades, en este caso también la Comunidad Valenciana. Por tanto, hay una expectación que se ve, la presencia de medios y el hecho de que sean únicas las hacen especiales. 180 profesionales de 78 medios tienen acceso al repositorio electoral de Aragón para informar sobre la jornada. Unas votaciones con una sola urna, lo que simplifica el trabajo. Al ser solo elecciones autonómicas, yo creo que está facilitando también a la ciudadanía a la hora de votar, que también creo que va a ser más fácil, pero para los periodistas yo creo que la forma de organizarnos también es más sencilla y mejor. Expectación por unos resultados que conoceremos al cierre de los colegios electorales. Recuperamos la información que hemos tenido que interrumpir para conocer en directo el dato de participación actualizado, que como les contamos es ya de casi un 41% a esta hora de la tarde. La tónica de la jornada está siendo de tranquilidad, pero como suele ocurrir, ha habido ocasión para las anécdotas y también algunas curiosidades. Si hablamos de la fiesta de la democracia, sin duda hay que ir a Salcedillo, Teruel, porque allí desde hace muchos años votan todos. Las últimas elecciones a las 9:15 de la mañana se cerraba la mesa electoral y el escrutinio, pero este año ha habido un rezagado. Están empadronadas 14. De los 14 son 3 pakistaníes que no votan en estas elecciones y estamos esperando a esa última persona para poder cerrar mesa electoral. En Teruel capital las mesas están llenas de historias. La experiencia de esta la pone María. Ya ha sido vocal 2 veces y hoy le toca presidir. Es un día agotador a ratos, pero bueno, también muy interesante. Ya veremos si Rubén piensa lo mismo, porque para él este 8F es el de las primeras veces. Se estrena como votante y también como vocal. Por eso no sabía que estos días la policía, que está presente en todos los colegios electorales, podía ir a buscarle a casa. Miedo, porque la primera vez que viene la policía y la verdad que te da un poco de impresión, me lo contó mi madre porque yo estoy estudiando fuera, entonces da mucha impresión. En Huesca hay quien no ha querido perder el hábito de hacer deporte en domingo. Y quien con el hábito puesto también se ha acercado a votar. Vengo, pues aprovecho el domingo, que parece que hoy no llueve, para hacer un poco de deporte y aprovecho para venir a votar, a ejercer, ¿no? Y quieran o no, los que también han vivido estas elecciones autonómicas han sido Lili, Link, que ha entrado bastante indeciso, y el resto de mejores amigos del hombre. Hombre, pues vamos a introducirlo a ver si dejan votar también a los animales, para salvar el país de alguna manera, porque si no... En Zaragoza se ha vivido un auténtico quiero y no puedo. He estado 30 años en Madrid y me he venido reciente aquí hace unos meses. En diciembre me empadroné en el ayuntamiento y en el censo no estoy todavía para votar, por lo que sé. No puedo votar, no me dejan votar porque el censo se cerró en octubre. Los que tendrán que cambiar de pueblo para mandar sus datos son los vecinos de Toril y Masegoso, en Teruel, porque ayer se cayó la torre de telefonía que les da cobertura.
El temporal da cierta tregua, pero mantiene en alerta todavía a 13 comunidades por lluvia, viento o nieve. Andalucía sigue siendo la región con mayores problemas. Allí los vecinos desalojados de Grazalema han podido volver a sus casas para recoger tan solo algunos enseres, porque los expertos advierten que el riesgo por hundimientos persiste tras las lluvias. Hay más de 11.000 desalojados. Ha rozado los 6 metros y en estos momentos supera los 5. El Guadalquivir discurre así por la capital cordobesa. El temporal da cierta tregua, pero en Andalucía las emergencias atendidas superan las 10.000. Una persona resultaba herida en Jaén tras caerse el muro de un parque debido al colapso de la ladera. Las personas desalojadas sobrepasan los 11.000. En Grazalema, la Guardia Civil organizaba por grupos a los vecinos y les permitía volver a sus casas a recoger enseres o cuidar animales. Allí, el riesgo de hundimiento, dicen los expertos, persistirá tras las lluvias. Tan peligroso es la sobrepresión como la subpresión cuando el agua se retire. Ese cambio de presiones puede dar lugar a colapsos. En San Fernando de Henares, Madrid, vigilan de cerca el río Jarama, en aviso rojo junto al Alberche y el Henares. También avisos en Galicia, donde la muralla romana de Lugo se ha derrumbado por las fuertes lluvias. En otros puntos, como en Toledo, se mantienen alerta ante la crecida del Tajo. Ya el agua ha alcanzado la senda. Y muchos han sido los que, aprovechando el parón de las lluvias, visitaban las presas en Ciudad Real al nivel máximo de su capacidad. Más de 150.000 personas permanecen evacuadas en Marruecos por el riesgo de inundaciones a causa de las fuertes lluvias. Hay zonas totalmente anegadas, como la provincia norteña de Larache. Allí las lluvias, junto a la crecida del río Loukous, han arrasado zonas agrícolas en uno de los valles más importantes del país. En Alcazarquivir, una localidad próxima de más de 120.000 habitantes, el ejército permanece movilizado desde el jueves pasado para apoyar a los damnificados. Portugal elige hoy presidente. Más de 11 millones de electores pueden escoger entre el líder de la ultraderechista Chega, André Ventura, y el exministro socialista Antonio José Seguro, al que todas las encuestas dan como favorito. Los comicios están marcados por el fuerte temporal que azota al país y que ha hecho que algunas localidades afectadas por las inundaciones hayan decidido retrasar las votaciones una semana. Y en Japón, la primera ministra, la conservadora Sanae Takaichi, habría ganado las elecciones generales por mayoría absoluta, según las primeras estimaciones de los medios. Una vez cerrados los colegios electorales, los resultados oficiales no se conocerán hasta mañana. Takaichi había adelantado los comicios y los había planeado como un referéndum a su mandato después de tan solo 3 meses en el cargo. La jornada ha estado marcada por el fuerte temporal de nieve que afecta al país. Bro, cringe, FOMO o crash son palabras que ya forman parte del vocabulario de los más jóvenes, porque ahora una mejora física es un glow up y quedarse en blanco es buguearse. Las redes sociales y un mayor dominio del inglés, dicen los expertos, han provocado que muchos de estos anglicismos hayan llegado ya para quedarse. Estoy viendo los vídeos de los crash. No os podáis imaginar cuál ha sido mi crash. Es muy probable que muchos de ustedes no sepan ni quién es su crash ni qué significa esta palabra. No la conozco. Eso ya, las palabras nuevas de la gente joven, nada. Así se refieren muchos jóvenes a un amor platónico. También pueden sufrir de FOMO. Pues, por ejemplo, cuando te pierdes algún plan o algo, pues dices, pues ay, qué FOMO me da, porque te has quedado como con ganas de ir y no has podido. En las redes sociales ya no se cotillea, ahora se stalkea. Y si alguien no le responde a los mensajes, lo sentimos, le han hecho ghosting. Cuidado, porque existe la opción de que sea un NPC. Por ejemplo, tú llegas a una ciudad y haces foto a la catedral, pues es súper NPC. Pues yo le digo, mamá, eres una NPC. No lo han entendido, ¿verdad? Tranquilos, no es fácil. Son en muchos casos anglicismos que la generación Z y Alfa utilizan en su día a día. Se nota cierta internacionalización porque vemos pues un dominio mayor del inglés, un papel lo juegan las redes sociales, otro papel lo juega la música, los videojuegos, también hay más diversidad a veces. Si tienen una edad, casi mejor ni intentarlo.
chostear. Pero esas palabras no las utilizo para nada. Las oyes en boca de jóvenes y es otra cosa completamente diferente que oírlas de tus padres. Es vergüenza ajena automática. Pero eso, sí. El bro de mi padre es impresionante. El bro es horrible. Ya lo han escuchado, si las utilizan pueden dar mucho cringe y ser funados por sus propios hijos. Pues antes de acabar este tiempo de noticias, volvemos en directo a 3 colegios electorales en las 3 capitales aragonesas para ver cómo se está desarrollando esta jornada electoral. Comenzamos en Zaragoza. Elisa, ¿ha bajado la afluencia de votantes a estas horas del mediodía? Sí, se nota que estamos en esas horas centrales del mediodía, porque la imagen que vemos ahora no tiene nada que ver con la que nos hemos encontrado hace 2 horas cuando llegábamos a este colegio de Valdespartera, aunque como vemos el flujo de personas es constante también. Como también numerosos los niños que han llegado hasta aquí con sus padres a acompañarlos a votar. En la provincia de Zaragoza se eligen a 35 de los 67 diputados en las Cortes de Aragón, y todo eso entre los 467 colegios repartidos en toda la provincia de Zaragoza, donde 755.000 aragoneses están llamados hoy a las urnas. Si todavía no lo han hecho, tienen unas 5 horas por delante. Aquí en estos momentos también se nota esta bajada en la afluencia de los votantes, y es algo que aprovechan los miembros de las mesas electorales para turnarse y poder ir a comer. Según los últimos datos que acabamos de conocer, la participación en la provincia de Huesca es del 37,73% frente al 39,6% que se registró a esta misma hora en las anteriores elecciones del año 2023. Aquí en este colegio Pedro J. Rubio de Huesca ya han votado más de 3.000 personas. Este es el centro electoral más grande de la capital ostense, porque aquí se ubican 14 de las 69 mesas electorales que hay repartidas en 10 colegios de toda la ciudad. Mucha tranquilidad también en este polideportivo San Fernando, donde apenas hay 4 personas votando ahora mismo. La participación en la provincia turolense está siendo del 39,75% frente al 42,89% que se registró a estas mismas horas en 2023. Son 3 puntos por debajo de lo que se registró en las pasadas elecciones autonómicas. Pero donde ya casi han completado su votación es en Salcedillo. De las 11 personas con derecho a voto, a las 9:05 ya habían ejercido su voto de manera presencial 5, y otras 3 lo habían realizado de manera por correo, pero los miembros de la mesa están a la espera de un vecino que todavía no ha pasado por el centro de convivencia de la localidad donde está el colegio. Gracias, compañeros. Volvemos también en directo a ese centro de datos donde hemos conocido los últimos datos de participación durante este informativo. Y María, se prevén nuevos datos ya por la tarde. Así es, se prevén esos datos a partir de las 6:15 de esta tarde. Serán los últimos, el último avance de participación antes del escrutinio. Pero como ya saben, los últimos datos que hemos conocido son los de las 2 de la tarde. Habían acudido a las urnas un 40,92% de los aragoneses. Son datos que prácticamente no se diferencian nada desde los anteriores comicios, ya que a las 2 de la tarde había votado el 40,96% de los aragoneses. Son 4 centésimas menos. Como bien saben, nosotros seguiremos aquí en el Palacio de Congresos actualizando toda la información, y como ya les hemos dicho, a las 6:15 la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, volverá a actualizar esos datos de participación. En el caso de Zaragoza, la participación ha sido del 41,82% a las 2 de la tarde, con un ligero incremento de 0,83 puntos con respecto a 2023, que fue del 40,99%. Si vamos a la provincia de Huesca, en este caso la participación es del 37,73%, frente al 39,61% de 2023, y en este caso hay una ligera diferencia de 1,88 puntos. Y finalmente pasaríamos a detallar la participación en la provincia de Teruel, donde en este caso la diferencia es mayor entre el 2026 y 2023. Estamos en un 39,75% de participación frente al 42,89%.
Y Aragón Televisión despliega hoy un gran dispositivo para ofrecerles todos los detalles de lo que pase en esta jornada electoral y los resultados que se irán conociendo tras el cierre de los colegios electorales. A las 7:30 de la tarde comenzará un programa especial Elecciones que tendrá 3 escenarios principales: este plató de informativos, el centro de datos del Palacio de Congresos y el Palacio de la Aljafería. Noelia, cuéntanos. Sí, como dices, este plató de las Cortes de Aragón será uno de los escenarios del especial de Elecciones de Aragón TV. Desde aquí, Javier de Sola analizará, junto a otros analistas habituales de la televisión autonómica, los resultados y las comparecencias de los candidatos. A las 7:30 de la tarde arrancará ese programa especial que se prolongará hasta conocer los resultados definitivos. Este dispositivo informativo contará con más de 200 profesionales, 3 platós, más de 20 puntos en directo en Aragón y Madrid. Gracias, Noelia. Y Celtas Cortos ha arrancado su gira de este año para celebrar 4 décadas de rock. Y lo es así, en el Madrid Arena, con un público que tarareaba sus temas más conocidos. Para muchos, un reencuentro con su juventud cargado de nostalgia. Los vallisoletanos actuarán en Zaragoza el próximo 28 de febrero. Así nos vamos, volvemos a las 6 con un nuevo avance informativo y a partir de las 7:30, programa especial Noche Electoral para conocer en directo los resultados. Adiós.